Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos abordando estas semanas el bloque sobre el nuevo gnosticismo y lo estamos haciendo con el profesor Stefano Abate. Stefano, Hola, bienvenido. muy buenas. Él es profesor de filosofía de la historia, filosofía social en el Abat Oliba, en Barcelona, San Pablo CEU. Y bueno, a lo largo de todos estos capítulos hasta esta semana, ¿no? Pues yo creo que ya han quedado definidas gran parte de lo que sería, bueno, pues lo que es el gnosticismo, lo que es un patrón gnóstico, hacia dónde nos conduce en paralelo ese gnosticismo y el transhumanismo. Y en este capítulo, en esta semana, queríamos abordar un poco la idea de posmodernidad en relación con ese neognosticismo, control social, las comunidades políticas que se están desarrollando, ¿no? Pero a mí me gustaría, Stefano, que nos definieses qué es la posmodernidad. Ya sé que es una pregunta para un filósofo como tú, pues muy amplia, pero si nos pudieras sintetizar y situar, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, como el nombre indica, posmodernidad es lo que viene después de la modernidad, ¿no? La modernidad como momento histórico, pues la situamos a partir del siglo quizás XV, a partir de ahí hasta el siglo XX. Y la modernidad es un momento histórico de grandes promesas, de grandes construcciones humanas, de revoluciones, de grandes cambios también, ¿no? Piensa de la imprenta, la ciencia, hay muchos cambios. Y en cambio la posmodernidad viene a definirse aquello que es el fracaso de esta modernidad o lo que sigue esta modernidad, ¿no? Los escombros, ¿no?, de este mundo que ha fracasado, como decíamos, ¿no?, las semanas anteriores, en las guerras mundiales, en los campos de concentración. Pues la posmodernidad es la conciencia de que no hay nada que hacer, la conciencia de que no hay más relatos, como se suele decir, no hay más narrativas que puedan encantar este mundo. El mundo es realmente un lugar desgraciado, el mundo es un lugar del sinsentido y que no hay entonces ninguna manera de poderlo contemplar como un lugar para vivir, ¿no? Y a partir de aquí la posmodernidad pues es esta conciencia plena, ¿no?, de estar arrojados a la existencia y a partir de aquí generar, ¿no?, un pensamiento débil, una manera de convivir, pero sabiendo muy bien que no hay manera de arreglar lo que tenemos delante. Y en esa posmodernidad se rompen las comunidades, se rompen los arraigos, se rompen los lazos entre humanos. Pues sí, pues la posmodernidad justamente está marcada por un profundo individualismo, una profunda pérdida de referentes simbólicos, desde los referentes más inmediatos, ¿no?, como puede ser la relación con el cuerpo, la relación con Dios, la relación con estructuras, ¿no?, que contienen la vida del hombre. Y entonces el mundo de repente, ¿no?, se configura como un lugar muy inhóspito, un lugar donde no hay ningún sentido a la vida humana. Y por esto el desarraigo, ¿no?, vendría a hacernos ver, ¿no?, a indicar esta pérdida, ¿no?, de arraigo, esta pérdida de los referentes simbólicos más importantes para el hombre, su vida, que son aquellos con los cuales da sentido a su vida. El hombre socializa con su entorno más inmediato para responder a las preguntas más importantes de su vida, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde viene? ¿Cuál es su razón de ser en este mundo? ¿Hacia dónde va este mundo? El fin de la vida humana. Pues todo esto se pierde porque se pierden aquellos símbolos, aquellas referencias simbólicas que ayudan al hombre a entender este mundo. Hay un libro de Mircea Eliade, ¿no?, que lo explica muy bien esto, ¿no? El hombre, cuando se encuentra con la realidad, necesita de algún modo habitarla. Habitar el mundo significa consagrar el mundo. Y por esto toda la mitología, ¿no?, desde Roma, el mundo griego, el mundo es un lugar que el hombre debe de algún modo conquistar, en el sentido de que debe ser lo suyo, porque el mundo en su vastedad, en su casi infinitud a nuestros ojos, necesita tener un lugar para nosotros, ¿no? Y eso es la técnica, ¿no? Es la cultura, ¿no?, que el hombre realiza para conocer este mundo, habitarlo y hacerlo un mundo que tenga una coincidencia, una analogía entre la vida interior y la vida de fuera de sí. Entonces, esto es lo que Feigelin, ¿no?, explica muy bien, cómo el hombre entiende en su vida particular, en su vida familiar, lo que es el orden del mundo. Un día escuché a un amigo, un filósofo, que decía que no hay ningún misterio de la vida divina
trinitaria, que no tenga una cierta analogía con nuestra vida cotidiana. Y esto el hombre, evidentemente, lo realiza con la tradición, con lo que recibe y con la vida social, ¿no? Con la vida comunitaria. Claro, pero si estamos entroncando la posmodernidad con este nuevo gnosticismo, ¿no? Identificando ese patrón gnóstico en el pensamiento posmoderno, ¿no? En ese conjunto de no lugares en los que parece que tenemos que habitar y que de alguna manera recrear artificialmente, ¿verdad? Que es un poco, creo, las propuestas que la posmodernidad, ¿no? Y el propio gnosticismo plantea ante la desorientación hacia ese lanzamiento del ser humano, ¿no? Al mundo así, sin entender pues, que hay un acto de creación, ¿no? En el caso de Dios, ¿no? Ese nuevo mundo, ese reseteo del mundo, ¿no? Que ahora también sabemos que un poco, ¿no? El gran reset, ¿no? De forma artificial es la propuesta de la poshumanidad, del poshumanismo, pero también de la posmodernidad, para como el último relato de estos tiempos. Pues me parece que la pérdida de referencias simbólicos que hemos comentado, sí, de la comunidad política, para el hombre tiene un coste muy grande. El coste es justamente el no lugar. El hombre que habita en no lugar vive en un lugar inhóspito y como tal el mundo le parece un lugar que no es habitable, un lugar que impide cualquier tipo de analogía con su vida personal. Y entonces el mundo es visto como un infierno. De hecho, Sartre lo dice, el infierno son los otros, ¿no? O sea, el mundo de repente pierde una visión cordial, pierde una visión que al hombre le da significado y se convierte en un infierno. Y de hecho la posmodernidad bebe de esta vivencia del hombre del lugar inhóspito. Entonces, cuando el hombre pierde esta protección, que es el mundo simbólico de la tradición, de la vida social, pues pierde lo que Fegel llama el refugio. Entonces, cuando el mundo es sin refugio, cuando el mundo ya es algo que no es un refugio para mi vida, frente a la inmensidad del cosmos, frente a la vastedad, no hay un lugar de calor humano para mí, pues los significados que son sin sentidos ya, los significados que se pierden, se convierten en un precio imposible de pagar para el hombre. El hombre no puede vivir en un mundo así. Y cuando no puede vivir en un mundo así necesita huir de este mundo, buscar una salida, y la salida en un mundo posmoderno sin relatos es muy complicado. Es la desesperación más completa. Pero puede ser esta salida artificial. Correcto. Pues entonces lo que vemos, cuando parecía que ya no había relatos, sí, de repente vuelven otros relatos. Y estos relatos me parecen que vienen del mundo de la técnica, el mundo de la tecnología, como una vida nueva, pero en un mundo que ya no es el nuestro. Lo virtual, lo onírico, la pantalla, el metaverso, los avatares. Sí, todo esto son huidas, huidas hacia adelante, videojuegos, ¿no? También, ¿no? Al final, la vida humana se va poblando de vidas artificiales, ¿no? Tenemos una vida en la red, tenemos una vida futura en el metaverso, pero la vida real es una vida que no tiene sentido. Pero en esa pérdida de la comunidad, ¿no? La idea de familia y tal, ¿no están naciendo nuevas comunidades postmodernas? ¿No hay una comunidad gnóstica o postmoderna en la cual hay nuevas causas, nuevos relatos, ¿no? El ecologismo, la ideología de género, por la cual, bueno, pues muchos se sienten seducidos a una lucha en esa revolución gnóstica que tú defines muy bien, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Claro, frente a la pérdida de esos significados, la persona humana, desarraigada de los significados verdaderos de la vida, pues aplica violencia. Dice Simone Weil, que explicó esto en un libro sobre el enraizamiento, explica que cuanto más el hombre se desarraiga, más aplica violencia a la vida, porque la vida le es muda, no le habla, entonces necesita modificarla. Y además, las pertenencias posmodernas a la comunidad se hacen también artificiales, ¿no? Comunidades virtuales, comunidades que no hay encuentro. En ese sentido, la pandemia ha hecho un trabajo muy nefasto sobre esto, ¿no? Porque ha vuelto más virtual, ¿no? Aquello que ya estaba en decadencia.
con las medidas, ¿no?, que todos conocemos. Entonces hay un fenómeno que se llama nomadismo, ¿no? El hombre es nómada, vaga por un mundo en el cual no encuentra significados. El turista, por ejemplo, el turista es aquel, ¿no?, es la tipología del hombre que va viajando sin contemplar ningún lugar, simplemente va viendo... Consumiendo paisajes, ¿verdad? Claro, va contemplando realmente cómo no se adapta a ningún lugar y solamente puede ir a un lugar donde no se arraiga, que es el turista del fin de semana, de algún modo, ¿no? El lugar que todo es bonito porque no lo habito. Pues claro. si lo habitara, yo no lo quisiera. Es la realidad. Claro, la realidad no me gusta. Entonces, claro, estos fenómenos de nomadismos, ¿no?, que habla Maffesoli, por ejemplo, son muy típicos de momentos de derribo de civilización donde no hay lugar para descansar. Si el lugar no es el hogar donde deberíamos nosotros encontrar el lugar de descanso de las fatigas de la vida, pues buscamos fuera incesantemente lugares para descansar y al no encontrarlos seguimos buscando con más violencia, dice Simone Weil, esos lugares. Y cuanto más los buscamos, más nos arraigamos. Estamos en un círculo vicioso donde a cuanta más pertenencia ficticia, tanto más desarraigo. Y aquí entra lo que tú comentabas, Albert, el tema del transhumanismo, el tema del género, el tema también de todas las comunidades virtuales que pueda haber. Si el hombre busca de forma desesperada un lugar para habitar y al no encontrarlo, pues se desespera aún más y aplica violencia a la realidad. O sea, el tema del sentido de la pertenencia, ¿no? Es algo básico, pero mucha gente se siente que pertenece a un grupo actualmente, ¿no?, donde hay líderes, hay influencers, ¿no? Se apunta a una causa, ¿no? No es un tema muy típico de la posthumanidad, apuntarse a una causa y defenderla y sentirse partícipe con una comunidad política o social, no incluso virtual, sino real. Con esto que dices, la palabra causa es la palabra que usa Feigelin para describir el comienzo de una revolución gnóstica. O sea, toda revolución gnóstica necesita una causa. La causa puede ser la injusticia social, la injusticia racial, la injusticia natural sobre el sexo, la injusticia sobre el dolor por el transhumanismo. Es decir, hay una causa que pone en movimiento una forma de aplicar una técnica, una violencia a la realidad para que cambie. Entonces, esta causa, hay muchas hoy causas que las personas se pueden apuntar, desde el veganismo al ecologismo, al transhumanismo, al género, es decir, que son todas causas que yo creo manifiestan más bien un desarraigo vital enorme y que estas causas además son relatos, son, en términos agustinianos, teologías políticas, o sea, falsedades narrativas para que la persona pueda engancharse más a lo que es el poder. Digo Varrón porque Varrón era, San Agustín comenta, ¿no?, en la Ciudad de Dios, y Varrón decía, la religión romana es falsa, lo sabemos todo el mundo que es falso. Es falso los dioses, son falsos los sacrificios. ¿No? Es una retórica. Sí. Sin embargo, lo que necesitamos para mantener esto unido. De algún modo, las teologías civiles, las religiones políticas de hoy, falsas comunidades, son sucedáneos a la comunidad verdadera para que el hombre no encuentre nunca esta desesperación en la cual está sumido. Estamos hablando constantemente de un simulacro, ¿no?, de un simulacro de sociedad sana, ¿no?, de algo que nos viene por el orden natural y que intentamos, a través de esta comunidad gnóstica, pues sustituir, ¿no? Hemos hablado de religión de sustitución, hemos hablado como el sucedáneo del cristianismo pues puede ser este gnosticismo, hemos hablado como el humanismo cristiano pues viene a ser sustituido hoy por o pretendidamente sustituido por el humanismo, transhumanismo y posthumanismo, etcétera, ¿no? Claro, los que no forman parte de esas comunidades gnósticas o esas comunidades postmodernas quedan excluidos, ¿no? O sea, el que defiende todavía los valores de esa comunidad, ¿no?, arraigada, con tradición, ¿no?, queda como fuera de la modernidad, ¿no?, de la posmodernidad en este caso, queda como un chivo expiatorio de todos los males, ¿no?, en esa revolución gnóstica. ¿Cómo queda este tema? Bueno, la revolución gnóstica necesita eliminar el pasado, eliminar los antiguos elementos de socialización. Cancelar es lo de la cultura de la cancelación, de algún modo será esto, y entonces poner en marcha un sistema sacrificial. O
o sea, un sistema de linchamiento, ¿no?, del inocente o de la persona que manifiesta uno el mundo antiguo en su vida. El disidente. El disidente, sí. O hoy el padre de familia casi, ¿no?, pues sería un disidente. Sí. Necesita de algún modo ponerlo en el blanco, ¿no?, como objetivo de la revolución. Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio, ¿no? René Girard esto lo explica muy bien, como toda sociedad se funda sobre un sacrificio. Y entonces, claro, el sacrificio actual, ¿no?, es también esto, ¿no? De algún modo, toda persona que manifiesta con su vida, con su forma de vida, una socialización distinta. Unos valores, unas virtudes. De la falsedad que el mundo actual propone. O sea, casi desencanta, o sea, muestra al rey desnudo. Sí, de algún modo sí. Hay una cosa que me gusta siempre decir, que es las dos ciudades de San Agustín, ¿no? Las ciudades, uno se puede preguntar, ¿por qué la ciudad de los hombres persigue a la ciudad de Dios? ¿No? Sí. Es un misterio según San Agustín. Sí. Sin embargo, hay algo que ahí está dicho, se puede entrever en la ciudad de Dios, que dice, de algún modo la ciudad de Dios recuerda continuamente a la ciudad de los hombres que no puede, por la presencia misma de esa ciudad de Dios, que no puede lograr una obediencia total, por un lado, y segundo, no puede ser como Dios. Y entonces esta resistencia en algún modo debe ser doblada, debe ser rota. Y yo creo que este linchamiento, ese sacrificio, esta corrección política tiene mucho de esto, ¿no? Estamos en un momento donde todo lo que sale de lo que es el tabú, como comentábamos hace semanas, y el Corán, ¿no?, las formas codificadas de verdad, resultan insostenibles e insoportables para el hombre moderno. Por esto, quien se adhiere, quien todavía quiere para sí ser portador del mundo que la gnosis quiere destruir, el mundo fundado sobre la familia, sobre una cultura, sobre una tradición, sobre una pertenencia en realidad, sobre un mundo cordial con el hombre, debe ser linchado. Y por esto tenemos los hechizos, ¿no?, gnósticos, las palabras mágicas que excluyen el discurso, las palabras que son arrojadas al enemigo para que con esta palabra esta persona quede fuera de la sociedad y quede fuera del discurso público. ¿Por ejemplo? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero negacionista. Negacionista, conspiranoico, facha. Sí, hay palabras que hoy día no son sin significado alguno, son simplemente códigos de reconocimiento para que las personas sepan que esta persona no puede ser escuchada. Es un, como decía Feigelin, es un tabú. Es un tabú porque, por ejemplo, ha citado, esto pasa mucho en la academia, ¿no? Si uno cita a un cierto autor o cita a algunos autores, ya está fuera del discurso académico, porque no pueden ser citados, porque reclaman todavía un mundo que nosotros hemos sepultado. Y cómo usted ahora viene y nos cuenta de que lo resucita. Que lo resucita, ¿no? No puede ser, ¿no? Y esto es realmente, es una revolución gnóstica, yo creo, Albert. Vamos, me parece que cumple las condiciones de una revolución gnóstica. Y la cultura woke, que está tan de moda, esa cultura de la cancelación, sí, tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que estás comentando. Tiene que ver porque, claro, hay un tema que es el pasado. El pasado se manifiesta, ¿no?, en el mundo a través de las personas que todavía lo hacen revivir, ¿no?, y con su simbología cultural, por ejemplo, las estatuas, los libros de historia. ¿Qué es la cultura woke para los que La cultura woke no... es un movimiento, ¿no?, sí, que describe una... ¿Cuándo nace? Ahora, últimamente, ¿no?, sí, la última década. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, donde se dice que hay una reformulación del pasado, que todo lo que ha pasado es una historia de colonialismo, una historia de dominación por parte, por ejemplo, de la raza blanca caucásica, y que entonces tenemos que modificar los símbolos que manifiestan esta dominación. ¿Y del cristianismo? Del cristianismo, evidentemente. Y luego esto se juntan con lo que es la narrativa heteropatriarcal, la narrativa de dominación machista. Claro, ahí confluyen varios elementos culturales que apuntan a una deconstrucción del pasado. Todo lo que pasó ha sido fruto de una gran dominación, de una gran violencia, y que ahora tenemos que revertir a través de la justicia social, ¿no? Y entonces se derriban estatuas, se cancelan elementos históricos, se borra Shakespeare de la Universidad de Inglaterra. Sí, hace falta borrar el pasado para reconstruir un futuro. Claro, esto es profundamente gnóstico, en el sentido de que la gnosis lo que más odia, lo que más percibe como extraño, es la aparición del mundo que está destruyendo. Y toda esta idea, ¿no?, de que hay un mundo antiguo que todavía convive con el mundo actual, está muy presente en la modernidad filosófica. Está en Fichte, está en Hegel, y de última instancia está en Joaquín de Fiore, yo creo. Joaquín de Fiore tiene esta visión histórica donde la etapa futura convive un tiempo con la etapa anterior. Y por esto los hombres nuevos
necesitan, los viri espirituales, le llama Joaquín de Eiffel, hombres espirituales, necesitan destruir el mundo antiguo, necesitan que el mundo antiguo caiga, se derribe para dar espacio a lo que ellos son portadores, ¿no? El nuevo mundo, el nuevo hombre. Sí, en esta cultura woke pues estamos, me imagino, hablando de la cancelación del sexo recibido, ¿no? En el caso de la ideología de género, tal vez la jerarquía entre las especies y la singularidad, ¿no? Del ser humano respecto a la cancelación que produce la ecología profunda, ¿no? Me imagino que es esto, ¿no? El derribo de que somos una criatura especial, ¿no? Para el creador, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, podemos estar al mismo nivel que otras especies, la cancelación de los valores cristianos, ¿no? En Occidente. Me refiero a que esa cultura de la cancelación en distintos aspectos, ¿no? Pues está muy presente, y tú, por lo que comentas, pues tiene ese patrón gnóstico que hemos estado como intentando descubrir en todas estas ideologías disolventes de la naturaleza humana, de reencantamiento del mundo, pero por una línea que es artificial, que de alguna manera pues no es esperanzadora ni salvífica, ¿no? Y aquí, ¿dónde juega el control? Es decir, ¿por qué se necesita, después de haber machacado, si me permites, ¿no? A aquel que todavía defiende esos valores de la tradición o de un mundo al cual la gnosis quiere derruir, reparar? ¿Qué pasa con el control? Cuando hay ese cambio de giro de la tortilla, ¿no? Donde ahí ahora emergen unos nuevos relatos, con el disidente se pretende anular, pero también hay como un control en este momento muy global, ¿no? Bien, yo creo que el tema del control no es algo nuevo. Todo tipo de poder político ejerce un cierto control y no doy un juicio de valor ahora, pero es algo que ocurre, ¿no? La diferencia con el mundo antiguo, el mundo clásico, el mundo cristiano también, es acerca de la libertad. La libertad en el mundo moderno es un problema, ¿no? Desde Lutero en adelante, la libertad es concebida como algo negativo, como servidumbre. El hombre es incapaz de un acto libre que sea bueno para la comunidad. Y entonces su naturaleza está tan dañada que tenemos que, como poder político, encauzar su libertad hacia lo que realmente es conveniente para la comunidad política. Ese problema de la libertad ha sido una constante en el mundo moderno y sigue estando en el mundo postmoderno, ¿no? Entonces, el control, ¿qué viene a ser en todo esto? El control se ejerce para que la libertad sea perfectamente predecible, que no haya manera de que la persona se escape con su comportamiento a lo que esperamos de él, ¿no? En términos kantianos, que cumpla el imperativo categórico. Pero ¿cómo se hace esto? Pues si antes se hacía con la fuerza, sí, en el mundo disciplinario, ahora se hace a través de la cultura más bien, ¿no? A través de una predicción del comportamiento. Y aquí entran los datos, por ejemplo, los big data, ¿no? Que también ayudan para predecir un comportamiento, pero sobre todo es una forma de que cuanto más la persona, creo yo, está desarraigada, tanto más fácil será de encauzar su libertad hacia donde el poder quiere. Es un poco esto, no sé si he contestado a tu pregunta, Albert. Por lo tanto, un poco todo este nuevo orden, si queremos decirlo así, ¿no? Social, internacional, ¿no? Que se está construyendo, y además en parte se está construyendo con las nuevas tecnologías, tecnologías del control, de encauzar comportamientos y tal, estaría muy en la línea de esa nueva humanidad, de ese control del hombre nuevo. Mira, yo creo que el control antes, ¿no? Siempre ha existido control, político, ¿no? Sí, siempre ha existido. Pero antes las torres de control miraban hacia afuera de la ciudad, al enemigo. Sí. En la modernidad, las torres de control se han puesto hacia adentro. Hacia los ciudadanos. Hacia los ciudadanos. Y ahora... Hay una desconfianza entre los amigos, digamos. Evidentemente, en la tiranía es esto, ¿no? Y por último, creo que ahora estamos con las torres de control adentro de la persona. O sea, la cuestión es el control de los cuerpos y de las mentes. Entonces, en este panóptico que ya no está fuera de nosotros, el panóptico es esta imagen de la torre de control de vigilancia de las cárceles, no. Ya debe estar dentro de nosotros. Es una corrección que debe comenzar adentro nuestra. No podemos pensar lo que no podemos pensar. Entonces, esto se realiza a través de una predicción de la libertad, de una programación de la libertad que pasa por el desarraigo por un lado
y luego por una reconfiguración cultural de la persona. Y de repente las personas todas piensan lo mismo y sin embargo todas se creen muy originales. Esa es la paradoja, ¿no? Actual, ¿verdad? Que todos se creen libres, o nos creemos libres, ¿no? Muy libres, y en cambio parece como que no, que quien se sale del patrón, pues tiene, ese disidente tiene de alguna manera ese castigo, ¿no? Que comentabas tú anteriormente. Esta es la gran paradoja en estos momentos, creernos muy libres pero estar muy controlados. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que las categorías con las cuales entendemos el mundo han sido perfectamente uniformadas, estandardizadas, para que la persona cuando contempla su lugar en el mundo ya de antemano tiene los únicos símbolos posibles para pensar lo mismo. Y por esto la ausencia de palabras, la ausencia de pensamiento crítico, la presencia de los Coranes y tabúes que hemos comentado, ¿no? como codificación de la verdad. Y es muy sorprendente cómo las personas conservan el sentimiento de espontaneidad, de originalidad. Esto lo pienso yo porque soy muy listo, ¿no? Dicho así, al mismo tiempo que es igual que piensa este. Es decir, que se ha modificado el mundo simbólico. Y con esto las personas, claro, actúan igual pensándose todavía muy libres. Y sin embargo me parece que la homogeneidad manifiesta más bien control que gran libertad. Estéfano, yo creo que has dejado preparado con este final de capítulo pues lo que me gustaría hablar contigo la semana que viene, ¿no? Que es precisamente pues si realmente hay una agenda, si hay realmente pues un relato y además pues una dirección hacia un nuevo orden, ¿no? En esta revolución gnóstica a nivel global, ¿no? Esa gobernanza de la globalización, ¿no? Por lo tanto, si te parece bien, te emplazo la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un saludo.